El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, Maestro José Briceño de nuevo desde Yauco, Puerto Rico, transmitiendo para el mundo. Por ende, internacionalmente estamos pasando fronteras, bendiciendo con esta palabra. Pido por favor que los que me escuchen no se queden con ella, sino que la compartan esta palabra. Vamos a hacer el trabajo, llenar la tierra del conocimiento de nuestro Dios. Este es nuestro cuarto estudio acerca de lo que es la crianza de nuestros hijos. La educación de un hijo es de suma importancia porque es el futuro del mundo, de la nación. El no hacerlo es como el agricultor que siembra una semilla, ¿ya? Es el semen en el vientre de la mujer, pero cuando nace no hace la labor del labrador, que es hacer el mantenimiento adecuado, preciso, determinado, para que la planta no solamente dé fruto, sino que dé un buen fruto. Por eso Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, y todo pámpano que no dé fruto, porque el que da el fruto es el pámpano, ni es la vid ni es el labrador. Entonces nosotros sembramos una semilla, pero tenemos, además de ser el arador y el agricultor, también tenemos que ser la obra del labrador, limpiar y mantener y hacer mantenimiento a la planta, no solo para que dé fruto, sino para que dé un buen fruto. Y esta es la idea de este seminario: trabajar con la educación del niño. Y yo pienso que no es la iglesia del futuro, es la iglesia del presente que se proyecta hacia el futuro. Nos toca ahora, vamos a tratar el sexto principio. No manipules, intimides, controles o sobornes a los niños o a tus hijos para conseguir de ellos la obediencia. Nosotros tenemos que enseñarle el valor de la obediencia, el valor de lo que es la sujeción, la sumisión, el valor de lo que es el ceder la voluntad a los principios del reino, a la moral, a la ética, a la responsabilidad. La manipulación, la intimidación, el control y el soborno son principios satánicos y pervierten la dignidad del niño. A ellos hay que instruirlos en los principios bíblicos, principios morales, principios sociales, y enseñándoles los valores de la sumisión, la sujeción y la obediencia, para que de su propia voluntad se puedan conducir sabiamente en la vida, siendo obedientes a los principios del reino eterno. Fíjese, le voy a presentar los conceptos de lo que es manipular, intimidar, controlar y sobornar. Mire, el manipular es el acto de intervenir de forma poco escrupulosa para obtener beneficios propios, ajenos a la voluntad de otros. Aunque no es un término que pertenece a la teología desde el punto de vista literal, dichas acciones rompen con el principio de formación en la psicopedagogía del niño. Rompen totalmente.
Ellos no solamente hacen las cosas por manipulación, sino que aprenden a manipular. Le estás formando un carácter, se convierten en los más grandes manipuladores y eso no está bien. Porque entonces las cosas no se hacen por sujeción, por sumisión, sujeción y obediencia, sino por manipulación. Intimidar, el término del griego es esturo, que indica aterrar, amedrantar, asustar. Eso según Filipenses 1:28. La intimidación es el acto de causar temor sobre una persona con el fin de controlar su voluntad. Y esto tiende a darle una formación al niño, conduciéndose en la vida inseguros y llenos de temores. Acusar al niño con algo, con alguien para que ingiera los alimentos o para que entre en obediencia, y el niño siempre se la mantiene totalmente inseguro. No, al niño hay que formarle un carácter de seguridad, darle una identidad. Quiénes son, qué tienen y qué pueden en Cristo Jesús, a la familia que nosotros pertenecemos, que somos hijos de Dios, que estamos bajo la cobertura de Dios, que estamos bajo la paternidad de Dios, que no hay nada en este mundo que nos pueda intimidar, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que por lo cual estamos seguros de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nuestros hijos tenemos que enseñarles que no hay lugar en la vida de un creyente o de un hijo de Dios, que nada lo que el mundo, las tinieblas nos presente nos puede intimidar, porque tenemos a Dios a nuestro favor. Tenemos a Dios como nuestro legado, como nuestra fuerza, como el gran yo soy, como el que está dispuesto a intervenir en el mundo de las tinieblas a favor nuestro cuando tomamos fe o cuando le depositamos fe en una palabra que Él nos dio, sea una promesa, una bendición, sea un legado, sea una herencia. O sea, desde que se levantan mañana temprano, digo, aquí está la seguridad, que es lo contrario al intimidar. Nunca lo hagas, no manipules al niño. Para comenzar, ya te dije lo que era manipulación, ¿ya? No lo intimides, no lo hagas, manténlo seguro todo el tiempo. Y no entres en el control. Controlar indica intervenir, dirigir, dominar. El control es el acto de intervenir, dirigir, dominar la voluntad y los deseos de una persona en contra de su voluntad. Torcer la voluntad de esa persona. No. Una de las cosas que yo he aprendido, que Dios nunca te impone su palabra. Dios te la expone. Tú decides si la tomas o la dejas. Pero Dios nunca te va a imponer. No te va a controlar, no te va a intimidar, no te va a manipular. Dios no va a hacer eso. Dios te persuade en amor. Persuadirte es ganarse tu voluntad. Yo voy a sentarme a conversar con mis hijos y les voy a enseñar el por qué deben, no por qué tienen, sino por qué deben. Nunca le digas que usted tiene, porque eso es dictadura. Eso es no respetar la libre albedrío del niño. Enséñalo a ser obediente. Acuérdate que hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. Los dos tipos de obediencia son obediencia por persuasión y obediencia por resignación. De las dos, la que pertenece a Dios es la obediencia por persuasión. Persuadirte, enamorarte, ganarse tu voluntad. Colocarte razones el por qué debes obedecer, y no te voy a presionar, te voy a manipular, intimidar, controlar y sobornar para que obedezcas, porque es la obediencia por resignación. Algo así, te voy a obedecer pero no estoy de acuerdo. Entonces entraste en obediencia, puedes estar en sujeción pero no estás en sumisión. Tu obediencia no está agradable ante Dios. Entonces eso es lo que estás haciendo. El niño está obedeciendo porque lo estás manipulando, intimidando, controlando y lo estás sobornando. Es el campo del exorcismo. Así trabaja Satanás. Te manipula, te intimida, te controla, él soborna. ¿Qué no hace ese animal para lograr conducirte a hacer su voluntad?
el persuadir está muy lejos de lo que es la manipulación, la intimidación, el control y el soborno. Esa obediencia por opresión se da cuando tomas el control de alguien, de su voluntad, de sus deseos. Es el acto de intervenir, dirigir, dominar. Es el controlar, es el acto de intervenir, dirigir, dominar la voluntad y los deseos de una persona, sobrellevándola y sometiéndolo a hacer algo en contra de su voluntad. Esto es satánico. No, yo me siento hijo. Mire que el control relacionado a la opresión es algo semejante a la adicción, que te conduce a hacer algo en contra de la voluntad, causando remordimiento. Entonces, acuérdese de eso. Estamos hablando de la manipulación, la intimidación y el control en la vida del niño y el soborno. Eso hay que tenerlo muy por delante, no caer en ese terreno. Por ejemplo, cuando yo intimido al niño con el infierno y lo amenazo de perder el cielo si no entra en obediencia, ya el niño va a entrar en una santidad que no es genuina, que no es la santidad que procede del Espíritu de Dios, aquella santidad que te enseña principios de reino, en el cual te conduce a ser obedientes por razones que están allí presentadas en las Escrituras, por decir algo, por honra, por amor, por agradecimiento, por propósito, por sentido de conveniencia. Todo me es lícito, hermano, todo me conviene. Por sentido de traslado, fui trasladado de las tinieblas a la luz, que hago en las tinieblas, y para usted de contar. Entonces, si hay razones bíblicas, el cual le puedo presentar a mi hijo, y que esos principios, caminando en ellos se persuaden y dicen, wow, yo voy a obedecer a Dios porque yo quiero entrar en estos principios. 1, yo le amo, Dios le quiere honrar. 3, yo estoy agradecido. 4, escogió para un propósito, no voy a echar por tierra su propósito en mí. 5, voy a tener sentido de conveniencia, todo me es lícito, tomar, todo me conviene. 6, yo voy a tener sentido de traslado, fui trasladado de las tinieblas a la luz. 7, a mí me conviene todas estas cosas por muchas razones. El obedecer, cuido a mi familia, mi ministerio, mi empresa, mi finanza, y para ustedes contra. O sea que hay razones bíblicas, escriturales de reino que se ajustan a los principios y al carácter de Dios para enseñar a un niño a obedecer, pero nunca entrar en la manipulación, la intimidación y el control. O sea, tú no vas a obedecer porque vas a perder un cielo. Tú no vas a obedecer porque te van a enviar al infierno. Porque si no hubiese cielo y no hubiese infierno, no lo para nadie. Porque no hay razones contundentes de fuerza, de verdad, según ajustadas al carácter de Dios, para que tenga una verdadera obediencia. Fíjese usted que en relación a lo que venimos tratando, es que el intimidar en relación a la obediencia es el acto de infundir miedo, sometiendo y manteniendo a una persona atada a una santidad que no nace de sus mejores deseos o motivaciones. Y lo duro del caso es que Cristo nos hizo libres y nosotros como padres estamos y hacemos esclavos a nuestros hijos, a una santidad forzada que está en total contraste del carácter de Dios y en parte de una voluntad intrínseca. Entonces, cuando nosotros como padres, como comunicadores del principio del reino y más como sacerdotes en el hogar, negativamente no le damos a nuestros hijos a razones que sean contundentes, absolutas y lógicas, que vayan acorde con la verdad y el carácter de Dios, los estamos conduciendo a una obediencia por opresión, llevándolos a una santidad fingida. Ahora entramos en las formas de obedecer. ¿Por qué estamos tratando esto, maestro? Porque es importante, esto nos enseña, y es de suma importancia que nosotros aprendamos a conducir a nuestros hijos unos principios del reino, para que haya una obediencia por persuasión y una obediencia por contentamiento. No una obediencia por opresión y una obediencia por resignación, que están muy lejos de lo que es el carácter de Dios. Y esa no es la idea.
La idea es conducirlos en obediencia en el carácter de Dios. Las dos formas de obedecer: obediencia por resignación y obediencia por contentamiento. Esta obediencia por resignación, este tipo de obediencia es la que no se hace bajo un estado de sumisión y sujeción. O sea, la resignación entra, entre otros casos, es una aceptación no meramente gustosa. Entonces, yo sencillamente lo estoy obedeciendo bajo una sujeción que me condujo a obediencia por resignación, porque no viene de la sumisión. O sea, la obediencia, cuando es por persuasión y por contentamiento, es producto de la sujeción y la sumisión. O sea, en un estado de humildad, por un trato de Dios, entras en quebrantamiento, entiendes el que debes obedecer, entras en quebrantamiento, aceptas la voluntad de Dios, entregas tu voluntad. Al entrar en quebrantamiento entras en sumisión. Al entrar en sumisión entras en sujeción. Al entrar en sujeción entras en obediencia, ¿ya? Entonces ese tipo de obediencia se llama obediencia por contentamiento y obediencia por persuasión. Ese es el tipo de obediencia a la cual nosotros tenemos que hacer que emane de nuestros hijos, producto de la formación del carácter, los principios del reino. Y tienes la obediencia por contentamiento, se hace en total deleite de la más grande sumisión, sujeción y humillación, con un espíritu quebrantado, dispuesto a la más grande entrega, con el fin de agradar a quien demanda una obediencia. Entonces, para entrar en obediencia por persuasión y por contentamiento, se deben tener razones que me llevarán a vivir y estar en una santidad genuina, agradable a Dios. Razones que están registradas en las Escrituras, de las cuales nosotros como sacerdotes debemos estudiarlas para enseñárselas a nuestros hijos. Pero nunca entrar en el terreno de la manipulación, la intimidación, el control y el soborno para conducir a un niño a una obediencia que no es genuina, que no es agradable a Dios. Porque conforme nosotros los conducimos a ellos, ellos se van a encargar de conducir también a sus hijos, y esto daña toda una generación. Lo otro es que no debemos de conducir a los hijos a una obediencia producto del soborno, comprarlos, ofrecerles para que ellos obedezcan. No, nada de eso. Soborno es el acto de comprar para conseguir el favor de otro, pasando por alto las leyes o principios establecidos. Y estas acciones es abominación a Jehová. Formas un carácter en ellos y fácilmente, cuando cometen un delito, son fáciles para comprar y sobornar a las autoridades. Y eso es peligrosísimo, porque ante la autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros como padres, debemos entender principios del reino en relación a la autoridad. 1. La autoridad nunca se defiende. La autoridad y defensa no son compatibles. Cuando usted es la autoridad, usted sabe que no tiene que defenderse. 2. La autoridad ejerce autoridad cuando tiene que ejercerla, ¿ya? 3. La autoridad es solidaria con las autoridades, nunca pasa por alto a las autoridades. Siempre la identifica donde se encuentre. 4. La autoridad nunca compra la autoridad, y 5, el que ejerce autoridad nunca vende la autoridad que se le es delegada de parte de Dios. De modo que no voy a entrar en el soborno. Es el acto de comprar para conseguir el favor de otro, pasando por alto las leyes o principios establecidos por Dios. Y estas acciones es abominación a Dios. Según Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. La palabra cohecho significa no se deja sobornarte nadie, ni tampoco soborna a nadie. Entonces terminamos con este tópico, con la manipulación, la intimidación, el control y el soborno. Son factores que rompen con el principio del reino eterno, y a su vez son principios satánicos con los que se mueve el ocultismo. El usar estos factores
para conducir al niño a la obediencia es entrar en el campo de las tinieblas. Eso es condenado, juzgado por Dios. Tenga cuidado de no caer en ese terreno. Principio número 7. Sea veraz con sus hijos, cumpla lo prometido. Acuérdese que ellos en usted ven a Dios. Cuando usted como padre les falla, ellos pueden entender que fácilmente Dios nos puede fallar. Tenga cuidado con eso. ¿Ya? Sea veraz con sus hijos, cumpla lo prometido. Factores determinantes para que los niños vean en nosotros veracidad. Entre ellos tenemos: a los niños no se les debe mentir ni engañar. Si lo haces, ellos aprenderán a hacerlo y perderán el respeto y la fe que deben tener ante usted y por usted. Nunca induzca a tus hijos a mentir y a caer en el engaño para tratar de guardar tu reputación, que la perderás ante ellos y ellos perderán su reputación. Lo otro, todo cuanto ofrezcas a tus hijos, déselo, incluyendo una reprensión o un castigo. Castigo es el punto de vista positivo. 3. No les cuentes fábulas para ocultarles la verdad. Eso de que la cigüeña, que el niño Jesús, que los Reyes Magos, que Santa Claus. No. Sea sincero con los niños. Fuera con las fábulas. Principio número 8. No abogues por un niño cuando éste es disciplinado o castigado. Cuando abogas por un niño, cuando es disciplinado, restas autoridad a quien lo disciplina o castiga. Los padres deben ponerse de acuerdo en la disciplina y el castigo del niño, entendiendo que una cosa es la disciplina y otra cosa es el castigo. La disciplina es el conjunto de leyes o reglas que rigen una organización, es decir, la disciplina son normas o reglas establecidas. Disciplina es la doctrina o la instrucción sobre las que se fundamenta una regla. Castigo es la pena impuesta por el delito o falta a la disciplina. Se dice que el castigo se da por ausencia de la disciplina o el fracaso de ella. Si disciplinamos a nuestros hijos con cordura y diligencia, evitaremos el castigo sobre ellos. El libertador Simón Bolívar dijo: disciplina y corrija al niño de hoy y no castigarás al hombre del mañana. Entonces, en un supuesto que uno de los cónyuges disciplina o castiga al niño en una forma inadecuada, ambos en formas recíprocas deben corregir dichas acciones, pero en privado. Nunca lo hagas delante del niño, porque se sentirán apoyados. Pero oiga, no niegue la disciplina al niño, pero tampoco abogue cuando es disciplinado. Y yo me doy cuenta que la forma como mi esposa está disciplinando y castigando al niño, pues yo simplemente intervengo en la disciplina y en el castigo. No estoy abogando, intervengo, ya, detengo la disciplina y el castigo, y después en una forma aparte hago correcciones a quien lo está haciendo en forma negativa, pero en una forma aparte, no delante del niño. Ejemplo de esto, mis hijos nunca le dijeron a su madre: cuando venga papá se lo digo. Nunca. Porque ellos saben que yo voy a respaldar y apoyar la disciplina y el castigo de su madre siempre y cuando se haga moderadamente y con razones. Punto. Siempre lo voy a hacer. ¿Ok? Ellos nunca acusaron a su madre con su padre y nunca acusaron a su padre con su madre. Más bien, cuando yo llegaba, ellos trataban de que yo no me enterase de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque si ellos me vienen y me dicen: papi, ¿vos sabés que mami? Y en lo que me informan de su madre en relación al supuesto mal castigo y al supuesto mal disciplina que su madre injustamente les dio, porque cómo manipulan y lo saben hacer muy bien,
y me dan informaciones y me doy cuenta en la formación que me están dando que su madre tuvo toda la razón para hacerlo y que lo hizo de una forma adecuada, ellos saben que van a ser reprendidos por mí, que no voy a abogar por ellos para nada. Principio número 9. No le muestres falta de autoridad a tus hijos, por nada. No se le olvide que si usted representa las autoridades de Dios en su hogar, porque es sacerdote, y su esposa representa la autoridad de usted como sacerdote, porque usted se la delegó a ella, que vendría siendo la misma autoridad de Dios, cuando se tenga que ejercer autoridad hay que hacerlo. Nunca se prive de ejercer autoridad sobre sus hijos y tampoco le muestre falta de autoridad a sus hijos. Nunca haga eso. Hay 3 factores que son determinantes en el cumplimiento de la autoridad, entre otros, que al no cumplirlos se traerá como consecuencia desajustes trágicas en el mañana, creando posibles delincuentes, desajustados sociales, porque no cumplí con los principios de autoridad que ya se los voy a nombrar. ¿Cuáles son, maestros? El sobornar las autoridades, eso no se debe hacer. El rebelarse las autoridades, eso tampoco se debe hacer. El no ejercer autoridad cuando se tiene que ejercer autoridad, tampoco se debe hacer. Y el no ser solidario con las autoridades donde se encuentren representadas, eso tampoco se debe hacer. En uno de estos terrenos fue que cayó Elí con sus hijos, que no los reprendió, sino que consintió el pecado de ellos en el templo. No ejerció autoridad cuando se tenía que ejercer, no fue solidario con la autoridad de Dios representada en el templo. Él mismo en lo personal se rebeló en contra de la autoridad de Dios como sacerdote. Y esto le trajo gravísimos problemas, hasta el punto que fue desechado y erradicado él y su familia sacerdotal como sacerdote. ¿Por qué? Una de las cosas que yo he aprendido, que es más fácil el que Dios perdone un pecado cuando atentas en contra de su santidad, que cuando cometes un pecado atentando en contra de su autoridad. El atentar en contra de su santidad es atentar en contra de su naturaleza, pero el atentar en contra de su autoridad es atentar en contra de su señorío, es tratando de ocupar el lugar que le pertenece a él. Y él no lo va a aceptar. Por eso es que cuando David comete 7 pecados, fue más fácil para Dios, acepta ese término fácil, perdonar a David que a Moisés, que cometió uno solo que golpeó la roca. Porque David atentó en contra de la santidad de Dios, Moisés atentó en contra de su autoridad, y eso Dios no lo va a aceptar. Satanás fue tirado del cielo por causa de quererse ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Eso es atentar en contra de la autoridad de Dios. Mi consejo es que como padre, mi consejo como maestro y como padre, a ti como padre que estás escuchando este seminario, como madre o como instructor, como pastor, es que te metas en una cátedra acerca de lo que es principio de autoridad y aprendas todo lo que tenga que ver con autoridad para que tú puedas estar claro en el asunto de lo nocivo, lo letal, lo perjudicial y lo peligroso que es atentar en contra de las autoridades de Dios. ¿En qué, maestro? El sobornar a las autoridades, el rebelarse a las autoridades, el no ejercer autoridad cuando se tiene que ejercer autoridad y el no ser solidario con las autoridades donde se encuentren representadas. Y lo otro del caso es el dejarse sobornar. También vender la autoridad que Dios te ha dado, el cual tú representas. O sea, cuando nosotros dejamos de ejercer autoridad sobre nuestros hijos, en el momento que debemos hacerlo, caemos en un terreno de desautorización que es condenado por Dios y será juzgado. Además de eso, seremos culpables de formar un carácter en ellos, en nuestros hijos,
de rebeldía y de independencia en contra de Dios y de todo aquello que representa la autoridad, incluyendo a sus padres. Las autoridades del Estado, la autoridad sobre el padre, la autoridad sobre los instructores, sobre los educadores, sobre los cuerpos policiales. De ahí es donde nacen los grandes delincuentes. Desde el hogar comienza todo eso, porque no les enseñé el principio de autoridad, no les enseñé lo nocivo que es y lo peligroso, así, peligroso, que es el sobornar las autoridades, el vender la autoridad, el rebelarse a las autoridades, el no ejercer la autoridad cuando se tiene que ejercer la autoridad y el no ser solidario con las autoridades donde se encuentren representadas. ¿Ya? Entonces, las escrituras dicen que un disciplina es un bastardo. Y el término bastardo que se utilizó del griego es notok, que indica hijos ilegítimos, nacidos fuera del legítimo matrimonio y que por consiguiente están fuera de la cobertura de sus padres, aislados de la corrección disciplinaria. Eso está en Hebreos 12, 5, 8. Dice: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Bueno, tremendo esta verdad. Entonces, te voy a presentar lo que son los indicios que te muestran falta de ejercicio de autoridad en la educación de un niño. Primero, no acuses a tus hijos con nadie. Disciplínanos en el momento requerido. Nunca le digas a tus hijos: cuando venga tu padre se lo voy a decir. No, hágalo usted, que usted es la autoridad también allí. Usted representa la autoridad de Dios también allí. 2. No le confíes la formación de tus hijos a terceras personas. Que a tu abuela, que a su abuela, que a la suegra, que a instituciones educativas. Ese es el más grave daño que se está dando acá en el norte de los Estados Unidos, donde la madre y el padre tienen que trabajar por la situación económica y someten a los hijos a un cuidado educativo todo el día. Y la madre no más que ve al hijo en la mañana, cuando lo viste, lo lleva, y en la tarde, cuando llega a las 6, 7 de la noche, se lo lleva a la casa, pasa 2 horitas con él, se acuesta y eso es un desastre. Un desastre. Eso está destruyendo los hogares y acabando con los hogares. Entonces, no confía en la formación de tus hijos a terceras personas. Y lo otro, no suspenda la disciplina a tus hijos hasta el cumplimiento. Nunca suspenda la disciplina a tus hijos hasta el cumplimiento. Le prometiste algo, cúmpleselo. ¿Ok? Cúmplelo. No se la suspenda. El número 10, principio número 10. Se debe tener una causa previa y razonable para castigar o reprender al niño. Y él la debe conocer. Él la debe conocer. A un niño no se le debe castigar porque haya cometido un error. Y menos cuando están en la etapa del aprendizaje. Los errores se corrigen, no se critican ni se castigan. ¿Ok? Mi hijo cometió errores. La primera vez lo discipliné, lo senté y le dije el por qué no lo debe. Acuérdese de esto, nunca le diga por qué no tiene, no porque no debe. Respeta la dignidad del niño, él tiene derechos. Hijo, ¿por qué no debes hacer esto? Si él lo vuelve a hacer, entonces ya yo lo voy a castigar, lo voy a reprender. La primera vez lo voy a corregir, la segunda lo voy a reprender, la tercera lo voy a castigar. La primera vez lo voy a corregir, la segunda lo voy a reprender y la tercera lo voy a castigar. Ese es el orden. Los errores y las faltas, la primera vez se corrigen, la segunda se reprenden, la tercera se castiga. Óigame, pero sobre todo eso, para dar estos pasos, el niño debe tener conocimiento, el porqué de la corrección, el porqué
de la reprensión y el porqué del castigo. En una ocasión, José Gabriel me cometió un error. Niño, 6 añitos, niño. Y cuando él vio que agarré la correa, se me quedó mirando y me dijo, ¿por qué me vas a pegar? Y le dije, ¿por qué hiciste esto? Y me dijo, pero me dijiste que no lo hiciera. Me enseñaste a no hacerlo. Me enseñaste a cómo hacerlo para no cometer errores y cometer incidentes y accidentes. Lo hiciste, papá. Es más, papi, ni siquiera me dijiste que no lo debo hacer. Yo me quedé mirando al niño y yo dije, wow, él está apelando a sus derechos. Y yo tengo que respetar la dignidad de mi hijo. Son sus derechos. De verdad, yo no le enseñé a él. No le hablé nada acerca del asunto. Aquí quien está cometiendo el grave error soy yo, no él. Tuve que inclinarme y decirme, hijo, perdóname. Porque las cosas en el reino hay deberes y hay derechos. Esto que te estoy presentando es un principio bíblico. Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no la hubiera llegado a conocer o no hubiese llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Eso está en Romanos 7:7. Principio de reino que está aquí. Entonces no es castigar, no es reprender, corregir y castigar. ¿Por qué lo voy a hacer? Haber presentado pautas anticipadamente al niño, el por qué no lo debe hacer, y si lo va a hacer, enseñarle cómo lo debe hacer y cómo lo va a hacer, para no tener incidentes. Son principios de reino que tienen que ver con mis deberes y con sus derechos. Y esto me lleva a respetar la dignidad de un niño y formar un carácter en él, en los principios del reino. El otro paso es que no debes castigar a un niño por una equivocación. Vamos a enseñarlos el cómo hacerlo, el cómo hacer las cosas, y con el transcurrir del tiempo ellos se van perfeccionando. Cuando tú le dices lo que no debe hacer y el por qué, no imponerle, usted no lo debe hacer, pero ¿por qué? Porque me da la gana. No, así no se educa un niño. Razones contundentes, razonables, lógicas, el por qué no lo debe hacer. Sería bueno es enseñarle cómo lo debe hacer para evitar un castigo. ¿Ya? Porque no, ¿cómo lo vas a castigar porque se equivocó? Castigar a un niño por equivocación, si no le enseñamos el cómo hacerlo. El otro paso es que no se le castiga porque haya ocurrido un incidente o accidente. Recuerda que fue un incidente o accidente, eso tiene que estar presente. No estaba en su intención cometerlo, fue algo imprevisto. Mire, nada, présteme atención a este principio, nada de lo que ellos puedan dañar y ocasionar por causa de uno de estos acontecimientos imprevistos tienen tanto valor que ellos mismos. Nunca olvides que sus valores están por encima. Nada de lo que ellos puedan dañar en relación a objetos, una licuadora, ave, lo que sea, eso no tiene tanto valor como ellos mismos. Me acuerdo en una ocasión que José Gabriel agarró el vaso de la licuadora de vidrio y cuando el vaso se partió, yo estaba en el cuarto, él estaba en la cocina, pequeño, tenía como 7 añitos.
Razones yo no sé, hasta ahora no me acuerdo del por qué, pero lo partió. Corrí y cuando estaba en medio del vidriero o de los vidrios partidos, le dije: papi, no te muevas por nada, quédate allí. Lo agarré, lo levanté, lo revisé si se había cortado o no, si se había causado un daño o no. Lo agarré y le di un besito y un abrazo. Lo aparté, busqué la escoba y la palita, recogí y después me senté a hablar con él. Y le pregunté qué pasó, por qué se partió. El niño, como yo le mostré y siempre lo he hecho, amor desde una niñez, con toda la confianza, me contó todo. Me di cuenta que fue un accidente que cometió y que no debo caer en castigo, ni regañarlo, ni gritarlo, ni ofenderlo por eso. Pero observe usted que valió más, para mí vale más él que el vaso de la licuadora. Yo acudí fue a él, no al vaso. No le dije: mira, partiste el vaso, ¿sabes cuánto cuesta eso? ¿Ah? Sí, porque uno está ganando mucha plata porque está comprando esos vasos. ¿Supieras tú cuánto cuesta ese vaso? No, nunca. Inclusive, aunque lo haya partido por un acto de desobediencia, yo lo voy a reprender, lo voy a corregir, a reprender o a castigar por la desobediencia. No porque partió el vaso, porque sigue siendo un accidente. Inclusive si él agarra el vaso y lo tira contra el suelo por grosería, pues igual lo voy a reprender, lo voy a corregir, lo voy a castigar por el motivo que tuvo para hacer eso, de una forma grotesca, grosera, altanera, y por eso lo voy a hacer. Y no voy a dejarle de enseñar los valores que hay en las cosas que partió y que debe aprender a cuidarlo, porque el partir las cosas de esa forma como tú lo hiciste, eso nos produce a nosotros desajuste financiero, porque ahora me toca a mí ir al mercado a comprar otro. Entonces le voy a enseñar a él los valores de administración, principios de administración, como él tiene que cuidar los objetos, las cosas en el hogar, porque el no cuidar eso nos trae desajuste financiero. Fíjense que siempre hay un principio positivo para irlo corrigiendo, pero nunca desestimarlo a él, darle más valor a las cosas, a los objetos, que a él mismo. El otro principio que ya lo tocamos es: no debes castigar a un niño sin antes no ha sido disciplinado. Nunca olvidemos que el castigo en parte es la pena por falta de no acatar la disciplina. ¿Okay? Principio número 11. No castigas al niño según tu estado de ánimo. Jamás hagas eso puede causar maltrato en los hijos. No debemos castigar a nuestros hijos cuando nos encontramos airados, y no debemos airarnos mientras los castigamos. Cuando castigamos con ira, corremos el riesgo de caer en el maltrato físico. Y hay un mandamiento en las Sagradas Escrituras concerniente a la ira provocada por los padres a los hijos, que dicho mandamiento en relación a todo lo que tenga que ver con la reprensión a los hijos, incluyendo el disciplinar y castigar a tus hijos en medio de un ataque de ira. A Dios gracias que en las Escrituras hay para todo. El apóstol Pablo presentó algo concerniente a lo que vengo hablando. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis iras a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor, tal como el Señor lo hace contigo, disciplinándote y dándote amonestaciones y correcciones con amor, con ternura, con paternidad, con respeto, con consideración. Hazlo también con tus hijos, es lo que el apóstol Pablo quiere decir allí. Porque si la ira de Dios viene sobre nosotros por lo desobedientes que somos, nos acabaría en un momento. Pero no lo hagas así, hazlo conforme Dios lo hace. Entonces, no trates de castigar al niño, reprenderlo con ira, pero tampoco te pongas airoso cuando lo estés haciendo. Siempre hazlo con amor. No negándole
La corrección, la reprensión, el castigo, pero hazlo con amor. Las Escrituras dicen que la ira incontrolada nos conduce al pecado y acciones que traen resultados que pueden ser irreversibles. Por esta causa, Dios nos insta a tener dominio propio en el momento de la ira y aún más cuando reprendemos a nuestros hijos. Efesios 4, 26, 27 dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestros enojos, ni deis lugar al diablo. Santiago 1, 19, 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no hace así, Dios no trata así. Y Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso está en Proverbios 15, el verso 1. Ahí tenemos principios. Nunca ni reprendas, ni castigues, ni corrijas a tu hijo en ira, ni tampoco entres en la ira cuando lo estés haciendo. Mantente dominio propio en karate. Hazlo como Dios lo hace contigo. Principio número 12: no suspendas la disciplina a tus hijos por sentimentalismo. No te dejes llevar por los sentimientos y las emociones. Las Sagradas Escrituras dicen que el hijo que Dios ama lo disciplina y lo corrige. El negarle a un hijo la disciplina o el castigo por sentimentalismo en el presente es sembrar en negativos para los sentimientos del mañana. Hay padres que se dejan conmover por el teatro que los niños presentan antes y después de ser disciplinados o castigados. Son muy buenos para hacerlo. José Rabiel, en una ocasión le pegué, 5 añitos, 4 añitos, y después que le pegué se me quedó mirando y me decía: ¿y eso que soy maestro de la palabra? Sí, porque Dios te va a usar mucho. Porque ahora espera que Dios vaya y te use. Porque sí, mira cómo me pegaste. Y eso que soy maestro de la palabra. Me dio risa el asunto, pero ellos saben hacer su teatro. Ellos hacen un teatro antes y después de ser disciplinados o castigados. Cuídate de sus manipulaciones y de sus dramas. Lo saben hacer muy, muy bien. Número 13, procuremos que quede una buena relación con nuestros hijos después del castigo. Después del castigo debe venir la consolación, enseñándolos a ser tus amigos, y así evitarás el espíritu de rencor o resentimientos en ellos. Hazle entender que el castigo o la reprensión o la corrección no es producto de un capricho ni una obstinación propia, sino que es algo que se amerita para la formación de su carácter y el bienestar de su porvenir. Número 14, si el niño se le castiga por sus faltas, se le debe premiar cuando son cumplidos. Es saludable para un niño el ser premiado y elogiado después de haber cumplido. Alguien dijo: cuando alguien hace lo correcto y no se le estimula, se le hace el mismo daño que cuando cometen un error y no se les corrige. Porque cuando a nuestros hijos le aplazan un examen, somos tan déspotas con ellos, y cuando lo aprueban no los felicitamos, ni los elogiamos, ni siquiera los premiamos por eso. Eso está mal. Entonces, cuando alguien hace lo correcto y no se le estimula, se le hace el mismo daño que cuando cometen un error y no se les corrige. Quinto, dedícale tiempo a tus hijos. Ellos necesitan ser atendidos y tomados en cuenta. Hagamos que nuestros hijos psíquicamente se sientan amados, aceptados, seguros, estables, apoyados, protegidos, respaldados y respetados. Entonces, cuando un niño te llama la atención para mostrarte o informarte algo, por muy sencillo que sea, tómalo en cuenta. Eso lo hará sentirse útil y que forman parte de tu existir. Yo dejo lo que estoy haciendo, pero atendí a mis hijos.
Todavía. A veces estoy haciendo algo y cuando me llaman a la edad que tienen, su madre me dice, te está llamando, y inmediatamente yo dejo todo y corro el teléfono. ¿Ya? 16. Evita la rivalidad fraternal entre los hijos. No hagas acepción ni excepción de hijos. Todos tienen los mismos derechos. Para mayor comprensión voy a dar los conceptos de lo que es acepción y excepción y evitemos caer en ello. Acepción es el acto de tener favoritismo dentro de un grupo de personas, usurpando la dignidad de otros, no tomando en cuenta sus derechos y sus capacidades. Acepción es el de exentuar, excluir, sacar de un grupo, poner aparte, con la finalidad de favorecer a espaldas a otros. Las escrituras dicen que en varias partes Dios no hace acepción de personas. Debe ser nuestra posición ante nuestros hijos. Deuteronomio 10:17 dice: Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. En Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. En Romanos 2:10-11 dice: pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Gálatas 2:6 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otros tiempos, nada importa. Dios no hace acepción de personas. Psicológicamente se ha demostrado que el hacer acepción y excepción de personas produce entre ellos rivalidad, ira, fragmentación, competencia, raíces de amargura, que es lo mismo decir resentimientos tales como odio, envidia, celos, rencor, falta de perdón, entre otras cosas. Entonces, por esta causa debemos evitar caer en este terreno. Cuando nosotros creamos a nuestros hijos, debemos tratarlo por igual, sea que tengamos 2, 3, 4, lo que tengamos, tratarlos por igual, disciplinarlos por igual, amarlos por igual, quererlos por igual, prestarle cariño a los dos, a todos por igual, respetar sus derechos por igual, vestirlos por igual. Compramos un regalo para uno, tratemos de hacerlo para todos por igual. O sea, no es fácil. Entonces, porque en el caso de Dios, en el rol de Padre, Él nos ama y nos ve a todos por igual. Hasta el punto que en una familia solo hay lugar para un primogénito. Y en el caso de nosotros como hijos de Dios, ante Él todos somos primogénitos. Él no tiene favoritismo. Según Hebreos 12, 22, 23 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Para Dios todos somos primogénitos. En una familia hay lugar para un primogénito, pero para Dios todos somos primogénitos. No hagamos excepción ni acepción de personas. Principio número 17. Si tienes hijo único, trata de tener otro. El ser hijo único tiene sus ventajas y también sus desventajas. Sus ventajas está en la facilidad que se tiene de invertir y centrarse en un solo hijo. Es más fácil criar a uno que a dos. Pero entre sus desventajas tenemos: uno, la principal desventaja es que se crían egocéntricos, no tienen con quién compartir, todo gira a su alrededor. Y alguien dijo: las conciencias del yo se equilibra con las realidades del nosotros. Vuelvo a repetir, la conciencia del yo se equilibra con las realidades del nosotros. Número 2, otra desventaja es que no tienen afecto de hermandad, es decir, no se conocen ni desarrollan el amor hacia un hermano. Genéticamente y congénitamente la ciencia ha demostrado que la sangre llama. El criarse con otra persona de parentescos diferentes, ajenos a la hermandad,
es una apariencia que al final de la jornada se mostrará la verdad que tal persona con la cual conviviste toda una vida no es tu hermano. No, él tiene un primito que es como hermano, es como, pero no es. Es casi, pero no es. Porque los genes llaman, ¿ya? Por ejemplo, José Graviela y María Graviela, mis dos hijos, ellos tienen una mirada, ellos tienen una sonrisa, tienen una dentadura. Hay algo en él que está en ella y hay algo en ella que está en él y ellos se entienden como hermanos y se quieren porque los genes llaman, ¿ya? Eso está allí. No, él tiene un primito que es como hermano, no es como, lo dijiste, es como, pero no es. Así es que trata de tener otro si tienes uno solo. Y número 18, no incite ni induzcas a tus hijos a la violencia ni a la venganza. Debemos tomar en cuenta que los niños por naturaleza por sí solos se defienden. No debemos conducirlos a la venganza, al agravio, a la violencia, porque estaremos formando los posibles delincuentes del mañana, que se conducirán en la vida en forma ofensiva y a la espera de cualquier oportunidad para atacar y producir daño. La otra cara de la moneda es, presta atención, que a nuestros hijos nunca les digamos que no se defiendan, ni los reprendamos cuando lo hacen en forma moderada. Si van a acudir a la violencia para hacerlo, intervengamos, pero en forma moderada, déjalos. Si no, vivirán cohibidos de toda la vida, bajeados y acechados por los demás. Por otro lado, debemos enseñarles principios de urbanidad, tales como amar, perdonar, agradecer, favorecer, servir, ser amable, cortés, tener buenos sentimientos. Debemos enseñar a respetar y hacer respetar sus derechos. Número 19. Reconozcamos nuestros errores y faltas delante de nuestros hijos, porque ellos son muy sensibles ante las injusticias. El reconocer nuestros errores no nos resta autoridad ante nuestros hijos, al contrario, quedaremos revalorizados ante ellos. Y adición a esto, los enseñamos a reconocer sus errores cuando los cometen. Si papá sabe pedir perdón, yo debo también pedir perdón. El pedir perdón cuando le fallamos es una forma de respetar la dignidad de nuestros hijos y es una forma de enseñarles a pedir perdón cuando ellos fallan también. Principio número 20. No sobreprotejas a tu hijo. Déjalos que se desenvuelvan ante el medio ambiente. El sobreprotegerlos los formamos inseguros, dependientes de sus padres. Cuando les toque dejar a papá y a mamá, será un golpe duro para ellos. De los hijos se tiene cuidado, pero no se sobreprotege. Corta el cordón umbilical, suéltalos al ambiente, ya los enseñaste, los instruiste en la casa, no tengas temor. Supervísalos, siempre está pendiente de ellos, pero no los sobreprotejas. Deja que ellos sean los que den los pasos, ¿ok? No esperes el principio 21, no esperes del niño algo desproporcional. No olvides que son niños. O sea, no esperemos que nuestros hijos nos den más de lo que puedan dar. Yo le hice una corrección a una hermana que le exigió un comportamiento mayor a un niño solo porque era el hijo del pastor. Mire, pórtase bien que usted sea hijo del pastor. Ella, hermana, es un niño también. ¿Ok? Los padres deben conocer que el niño pasa por 4 etapas en su infancia y que en cada una de estas etapas van adquiriendo lo que se llama desarrollo psicofísico. La primera etapa es de 1 año a 3, la segunda etapa es de 3 años a 6, la tercera etapa es de 6 años a 9 y la cuarta etapa es de 9 años a 12. Los niños darán y aportarán de acuerdo al desarrollo psicofísico que hayan alcanzado en la etapa en la que se encuentran. Exigirle más de lo que puedan dar
es producir en ellos trastornos mentales, es encerrarlos en temores por el saber, por el saber interno que ellos tienen de sus capacidades. Es decir, el saber que no lograrán lo que se les demanda por su incapacidad producirá en ellos timidez, inseguridad, temores, desesperación. El no exigirle más de lo que puedes dar es una forma de respetar la dignidad de tus hijos. Bueno, el maestro Briceño se despide. Hemos terminado nuestro estudio acerca de lo que es la crianza de los hijos bajo el eslogan hijos huérfanos de padres vivos. Por favor, compartan este estudio, no se queden con ellos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.